Estructura de capital. La definición de estructura de capital es la mezcla de deuda a largo plazo y capital patrimonial que conserva la empresa. La estructura de capital es una de las áreas más complejas en la toma de decisiones financieras, debido a su interrelación con otras variables de decisión financiera. Malas decisiones en relación con la estructura de capital generarán automáticamente un costo de capital alto, lo que hará que sea más difícil aprobar proyectos y que resulten inaceptables para el negocio o la empresa. Es por eso que la decisión de estructura de capital es compleja, ya que una estructura adecuada nos ayuda a minimizar el costo de capital y aumentar el valor presente neto de proyectos e inversiones. Fuentes de financiamiento o tipos de capital. Con base en la forma en que la empresa puede obtener financiamiento o fondos para el negocio, ya sea para sus operaciones diarias o para sus proyectos futuros, las fuentes de financiamiento se dividen en dos: el capital de deuda y el capital patrimonial. El capital de deuda es aquel que obtenemos a través del financiamiento de deuda a largo plazo, mejor conocido como bonos corporativos, el cual es el de menor costo, ya que representa un riesgo menor para aquellos que otorgan los fondos necesarios. Los prestamistas, en primer lugar, tienen prioridad en caso de una liquidación del negocio por la quiebra para reclamar cualquier ganancia o cualquier activo disponible. El capital de deuda, por lo tanto, es el de menor costo, ya que su riesgo es el más bajo. La segunda fuente de financiamiento es el capital patrimonial, el cual puede ser a través de acciones preferentes o de acciones comunes. El capital patrimonial es de mayor riesgo, ya que en el momento en que los accionistas aportan sus fondos para formar parte del negocio como dueños o accionistas, estos fondos permanecen invertidos durante un periodo indefinido y la empresa no tiene ninguna obligación, con excepción de las acciones preferentes, de retribuir al accionista con un pago en efectivo, como es el pago de dividendos. Por lo tanto, este tipo de capital es de mayor costo, pues implica un mayor riesgo. Las acciones comunes son, por lo tanto, la fuente de financiamiento más costosa para la empresa. Entre más alta sea la deuda que utiliza una empresa dentro de su estructura de capital, mayor será su apalancamiento financiero. Entiéndase por apalancamiento financiero el uso de los costos fijos de financiamiento para acrecentar las ganancias por acción para los accionistas del negocio. Los gastos por interés son aquellos gastos que la empresa ha contraído en el momento en que realiza una emisión de bonos y se compromete a pagar estos intereses de manera periódica durante un tiempo determinado. Cualquiera de nosotros podemos hacer un análisis externo o una evaluación externa de la estructura de capital de una empresa utilizando los estados financieros y obteniendo dos razones principales, que son la razón de deuda, la cual se obtiene de dividir el total de activos entre el total de pasivos, dándonos como resultado un porcentaje. El resultado de esta razón nos dice qué porcentaje de los activos han sido financiados a través de capital de deuda. Y la segunda razón financiera es la cobertura de pagos fijos. Esta razón financiera se obtiene dividiendo la utilidad antes de intereses e impuestos entre el gasto por interés anual que tiene que cubrir la empresa. A mayor sea la razón de deuda, quiere decir que la empresa está más apalancada financieramente. Y a mayor sea la cobertura de pagos fijos, quiere decir que la empresa genera lo suficiente y más
para poder cubrir sus gastos de intereses contraídos por el financiamiento de deuda a largo plazo. Estos niveles de endeudamiento, estas razones financieras, para una industria son aceptables, pero para otras pueden ser muy riesgosas. Esto quiere decir que dependiendo de cada tipo de industria, tendrá diferentes parámetros de razones de deuda y cobertura de pagos fijos. A continuación vemos en esta tabla los índices de endeudamiento o razones de deuda y cobertura de pagos fijos de empresas norteamericanas del 2008 al 2009. Como pueden observar, en la industria de productos lácteos, la razón de deuda es del 71.6%, lo que significa que el 71.6% de los activos está siendo financiado con capital de deuda. Sin embargo, podemos observar también que la cobertura de sus pagos fijos es de 4.9. Esto quiere decir que la empresa está generando una utilidad antes de intereses e impuestos de 4.9 veces el monto total de sus intereses. Por lo tanto, esta empresa no tiene problema alguno para cubrir sus intereses. Veamos ahora el ejemplo de la industria de la ropa, la cual tiene financiado el 57.8% de sus activos con capital de deuda, pero solo genera 1.5 veces en sus utilidades antes de intereses e impuestos, lo suficiente para pagar 1.5 veces más los intereses que tiene contratados con base en el capital de deuda obtenido. Recordemos ahora la estructura que tiene un estado de resultados para lograr comprender más adelante algunos ejercicios que se realizarán para determinar la estructura adecuada de capital. El estado de resultados de cualquier empresa comienza con el ingreso por ventas y a los cuales se les deducirá el costo de ventas fijo y variable. Recordemos que el costo de ventas incluye todos aquellos costos que están directamente relacionados con la producción del bien o servicio al que se dedica la empresa. Por ejemplo, una pastelería incluirá en su costo de ventas todos aquellos costos, tanto fijos como variables, que estén relacionados con la producción de pasteles. Ventas menos los costos de ventas nos da como resultado la utilidad bruta. A la utilidad bruta le restamos los gastos de venta, los cuales pueden ser de carácter fijo o variable, y en estos gastos vamos a incluir todos aquellos gastos relacionados con el esfuerzo de comercializar el bien o el servicio al que se dedica la empresa. Ejemplos de estos gastos pueden ser promoción, publicidad, sueldos de vendedores, comisiones de vendedores, etc. Los gastos de administración, que también hay de carácter fijo y variable, son todos aquellos gastos en los que incurre la empresa para la gestión del negocio, que no están relacionados ni directamente con la producción de un bien o servicio, ni tampoco relacionados con el esfuerzo de vender dicho bien o dicho servicio. Ejemplos de gastos de administración pueden ser los sueldos del personal del área de finanzas, recursos humanos y todos aquellos que tengan que ver con lo necesario para dirigir el negocio sin que se relacione directamente con la producción del bien o servicio a que nos dedicamos. Tanto los gastos de venta como los gastos de administración también reciben el nombre de gastos de operación, y al deducirlos de la utilidad bruta, obtenemos la utilidad antes de intereses e impuestos. Después de la utilidad antes de intereses e impuestos, se deduce el gasto por intereses. Una empresa que no tiene deuda contratada, en sus gastos por intereses tendrá un valor de 0. Al restar la utilidad antes de intereses e impuestos los gastos por intereses, nos da por resultado la utilidad antes de impuestos. Es sobre este monto sobre el que se calculará la tasa tributaria correspondiente con base en el monto de la utilidad. Al deducir a la utilidad antes de impuestos el total del impuesto, nos dará como resultado la utilidad neta después de impuestos. Si la empresa cuenta con acciones preferentes, tendrá que deducir a esta utilidad
el monto del pago de los dividendos preferentes para obtener lo que se llama la utilidad disponible para el accionista común. Si la empresa no cuenta con acciones preferentes, la utilidad neta después de impuestos y la utilidad disponible para el accionista común serán exactamente iguales. Una vez que tenemos el estado de resultados, hasta la utilidad neta después de impuestos, se suele agregar una medida muy útil para los analistas financieros, que es la ganancia por acción o utilidad por acción, la cual se le llama también UPA o GPA por sus abreviaturas. Para obtener esta razón financiera, tomamos la utilidad neta después de impuestos o la utilidad disponible para el accionista común y se divide entre el número total de acciones comunes en circulación. Esta razón financiera representa el monto de la utilidad que una empresa está generando en un periodo determinado por cada acción en circulación. En 1958, Marco Modigliani y Merton Miller demostraron que en el contexto de los mercados perfectos, la estructura de capital que elige una empresa no afecta su valor. Entendamos por mercado perfecto un mercado que no tiene impuestos, que no tiene riesgo y que no hay inflación. Como no vivimos en los mercados perfectos, muchos analistas han hecho suposiciones menos restrictivas entre la estructura de capital y el valor de la empresa, lo que ha dado por resultado que existe una estructura de capital óptima teórica, la cual se basa en el equilibrio entre los costos y los beneficios del financiamiento a través de deuda. Para comprender esto, vamos a ver cuál es el principal beneficio y los principales costos del financiamiento a través del capital de deuda. El principal beneficio de financiamiento a través de la deuda es el escudo fiscal. Esto quiere decir el hecho de que yo puedo hacer deducible de mi utilidad antes de impuestos el pago de intereses. Una empresa que no cuenta con financiamiento a través de deuda, su utilidad antes de intereses e impuestos y su utilidad antes de impuestos será exactamente la misma. Entonces, el interés me ayuda a reducir la base gravable sobre la cual se va a calcular el impuesto, y a esto es a lo que conocemos como escudo fiscal. Dentro de los costos de financiamiento a través de deuda tenemos tres. El primero es el aumento de la probabilidad de quiebra por las obligaciones del pago de la deuda. Recordemos que la empresa puede presentar dos aumentos de probabilidad de quiebra por dos factores principales. El primero es el riesgo del negocio y el segundo es el riesgo financiero. Hablamos de riesgo de negocio cuando la empresa no puede generar lo suficiente para cubrir sus costos de ventas y sus gastos de operación de carácter fijo, ya que estos, independientemente del volumen de ventas, serán siempre los mismos y por lo tanto para la empresa es importante generar las suficientes ventas para lograr solventar estos costos o gastos. El riesgo financiero se mide con la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos de intereses, el cual, como vimos anteriormente, se puede medir con la razón de cobertura de pago de interés. A mayores sean los intereses, habrá un mayor riesgo financiero y mayor probabilidad de quiebra. ¿Por qué? Porque es probable que la empresa no genere lo suficiente en su utilidad antes de intereses e impuestos para cubrir estos gastos financieros. El segundo costo de financiamiento a través de la deuda es el costo de agencia que imponen los prestamistas. Recordemos que en el tema de bonos vimos que existe un contrato de emisión, el cual tiene unas cláusulas estándares y cláusulas restrictivas con el objeto de proteger al prestamista o al tenedor de bono del aumento de riesgo por parte del negocio. A la empresa esto le representa un costo el no tener la suficiente flexibilidad para actuar como mejor le convenga, ya que debe de cumplir con estas restricciones y no puede actuar de manera tan flexible o tan libre antes de haber contratado los bonos. Ejemplos de estas restricciones son mantener un nivel mínimo de liquidez,
el no poder vender activos, el tener un límite en el pago de dividendos. El tercer costo es lo que se conoce como información asimétrica y son costos en los que se incurre y que recaen directamente en el valor o precio de la acción en el mercado por el hecho de que los administradores tienen más información sobre el futuro de la empresa que los inversionistas o accionistas. Cuando los administradores toman decisiones con respecto al futuro de la empresa, en muchas ocasiones el accionista o inversionista no percibe con buenos ojos estos cambios o estas inversiones y puede, en un momento determinado, castigar el precio de la acción vendiéndola y de esta manera ofertando más acciones en el mercado, logrando que éstas disminuyan su valor. Este es un costo asociado con el financiamiento a través de la deuda. A continuación vamos a trabajar con un ejemplo para determinar una estructura óptima de capital, es decir, una estructura que tenga un equilibrio entre los beneficios y costos de la deuda. Vamos a utilizar a la empresa Cold Fresh, fabricante de bebidas refrescantes, la cual se dispone a tomar una decisión referente a su estructura de capital. Los departamentos de presupuestos han elaborado 3 escenarios con estimaciones de ventas y se muestran en la siguiente tabla. Tenemos el escenario pesimista con una probabilidad del 25% de ocurrencia, un escenario esperado con un 50% de probabilidad de ocurrencia y un escenario optimista con una probabilidad de ocurrencia del 25%. El ingreso por ventas para el escenario pesimista es de $400,000. Aquí les recuerdo que esta tabla maneja la información en miles de pesos, como lo indica el encabezado de la tabla. El escenario esperado maneja un ingreso por ventas de $600,000 y el escenario optimista un ingreso por ventas de $800,000. A estos ingresos por ventas se le va a restar el costo de ventas y gastos de operación, es decir, gasto de ventas y administración de carácter fijo. Y en los 3 escenarios el monto total es de $200,000. Después deduciremos el costo de ventas y los gastos de operación variables, los cuales representan el 50% de las ventas, siendo, por lo tanto, para el escenario pesimista un monto de $200,000, para el escenario esperado $300,000 y para el escenario optimista $400,000. Lo anterior nos da como resultado una utilidad antes de intereses e impuestos para el escenario pesimista de $0, para el escenario esperado de $100 y para el escenario optimista de $200,000. A continuación, veremos cómo se encuentra la estructura de capital actual de la empresa. Como pueden ver, del lado izquierdo tenemos un total de activos de $500,000. Del lado derecho tenemos un pasivo, el cual es únicamente considerando deuda a largo plazo de $0 y un capital accionario común de $500,000. El total de acciones comunes son 25,000 acciones comunes con un valor en libros por acción de $20. Esta es la estructura actual y esta estructura se considera 0% deuda, 100% capital. Vamos a suponer que la empresa está considerando 7 estructuras de capital alternativas. Estas estructuras van desde 0% deuda hasta el 60% de deuda. Para el análisis vamos a suponer que la empresa no tiene pasivos circulantes, es decir, deuda de corto plazo, y su estructura de capital contiene todo el capital patrimonial que se indica. El monto total de los activos permanecerá constante e igual a 500,000. Las combinaciones de deuda y capital patrimonial asociadas con las 7 razones de endeudamiento se presentan en la siguiente tabla. Antes de avanzar a la siguiente tabla, veamos en la tabla de estructura actual cómo se modificarían estos valores
si nosotros decidiéramos utilizar una estructura de capital 50% deuda, 50% capital. Los activos permanecen constantes en $500,000 y por lo tanto el 50% de $500,000 son $250,000, lo cual formará parte del pasivo o deuda a largo plazo, y el capital será también ahora del 50%, es decir, de $250,000. Como el capital ahora es de $250,000 y el valor de la acción es de $20, entonces ahora dividimos los 250,000 entre 20, dándonos como resultado 12,500 acciones en lugar de las 25,000 que teníamos al inicio de la redacción, de la presentación de esta diapositiva. Entonces, esta estructura que estamos viendo actualmente es una estructura 50% deuda, 50% capital. Considerando este ejemplo, veamos la tabla siguiente. Como pueden observar aquí, tenemos en la primera columna los índices de deuda, 0%, 10, 20, 30, 40, 50 y 60%. El total de activos permanece constante de $500,000 y el monto de la deuda se va modificando conforme va aumentando el índice de endeudamiento. Entonces, para calcular el monto de la deuda, tenemos que multiplicar el índice de endeudamiento por el total de activos. En el caso del 10% sería el 10% de 500,000 son $50,000. El 20% de 500,000 son $100,000 y así sucesivamente para cada uno de los índices de endeudamiento o de las diferentes estructuras. Para poder calcular el capital patrimonial, entonces restamos al total de activos el monto de la deuda y con eso obtenemos el capital patrimonial. En el caso de la deuda del 10%, a 500,000 le restamos los 50,000 de deuda, quedándonos un capital patrimonial de $450,000. En el caso del índice de endeudamiento 20, total de activos 500,000 menos 100,000 de deuda nos da un capital patrimonial de $400,000 y así sucesivamente para cada uno de los índices de la primera columna. Finalmente calcularemos el total de acciones comunes en circulación. Recordemos que el valor de la acción permanece constante en $20, por lo tanto dividiremos el capital patrimonial entre el valor de la acción en libros para obtener el total de acciones comunes en circulación. En el ejemplo del índice de endeudamiento 10% de deuda, 90% capital, tenemos que $450,000 es el monto total del capital patrimonial. Al dividirlo entre $20, nos da un volumen de acciones comunes en circulación de 22,500 acciones. En el ejemplo del índice de endeudamiento 20%, dividimos los 400,000 del capital patrimonial entre el valor de la acción de $20, nos da un total de 20,000 acciones comunes en circulación. Y así sucesivamente por cada uno de los índices presentados en esta tabla. Ahora bien, tenemos hasta ahorita ya las diferentes estructuras con las cantidades correspondientes de deuda y capital, así como el número de acciones en circulación. Vamos ahora a calcular, con base en los montos de deuda calculados en la columna 3, el pago correspondiente de intereses para cada nivel de deuda. Tenemos en esta tabla, en la primera columna, los diferentes índices de endeudamiento de la estructura de capital, del 0% deuda hasta el 60% deuda. Tenemos en la segunda columna el monto de la deuda con base en este índice de endeudamiento que se calculó en la tabla anterior, que va desde los $0 hasta los $300,000. Posteriormente se asigna una tasa de interés para cada nivel de deuda. Recordemos que a mayor sea el monto de la deuda, mayor será el riesgo y por lo tanto la tasa de interés será mayor. En este ejemplo, les he proporcionado de manera arbitraria los valores del porcentaje de interés que pagará
esta empresa con base en su nivel de deuda. En la práctica habrá que hacer un cálculo más exacto para poder determinar estas tasas de interés considerando el monto de la deuda, el vencimiento y las condiciones del mercado para la venta de los bonos. Tenemos entonces aquí que la tasa de interés para un nivel de deuda del 10%, es decir, una deuda de $50,000, es del 9%. Por lo tanto, para calcular el pago de intereses anuales que realizará Callfresh, se obtiene multiplicando el monto de la deuda por la tasa de interés del 9%. $50,000 por 9% nos da un pago de interés en miles de dólares de 4.5 y ese será el monto que la empresa tendrá que cubrir con un índice de deuda del 10%. Con un índice de endeudamiento del 20%, tomamos el valor de la deuda de 100,000 y aplicamos la tasa de interés correspondiente a este monto, que es de 9.5%. Por lo tanto, $100,000 por 9.5% me da un total de pago de interés anual de 9.500. Hacemos así el cálculo para todos y cada uno de los niveles posteriores. De tal manera que con un índice de deuda del cual 60%, nuestro pago de interés será de $49,500. Tenemos ya actualmente la información necesaria para poder determinar las ganancias por acción que pudiera obtener esta empresa utilizando diferentes niveles de endeudamiento. Para ejemplos prácticos vamos a ver únicamente tres estructuras. La primera va a ser 0% deuda, 100% capital. La segunda, 30% deuda, 70% capital. Y la tercera, 60% deuda, 40% capital. Comenzamos con la estructura 0% deuda, 100% capital. Tenemos en esta tabla nuestros tres escenarios: el escenario pesimista con una probabilidad de ocurrencia del 25%, un escenario esperado con una probabilidad de ocurrencia del 50% y un escenario optimista con una probabilidad de ocurrencia del 25%. Utilizando los datos iniciales que manejamos en la diapositiva anterior, teníamos que la utilidad antes de intereses e impuestos para cada uno de los escenarios era de 0, 100 y $200,000 respectivamente. A esta utilidad antes de intereses e impuestos le restamos el gasto de interés. Como nuestra deuda es de 0 pesos, el pago de interés obviamente será de $0 y dándonos como resultado una utilidad antes de impuestos de 0, 100,000 y $200,000 respectivamente. A este monto calcularemos el 40%, el cual es la tasa impositiva para esta empresa, dándonos como resultado para el pago de impuesto en el escenario pesimista de $0, $40 para el escenario esperado, $40,000 para el escenario esperado y $80,000 para el escenario optimista, dejándonos una utilidad neta después de impuesto de $0 para el escenario pesimista, $60,000 para el escenario esperado y $120,000 para el escenario optimista. Calculemos ahora las ganancias por acción de cada uno de los escenarios, dividiendo la utilidad neta después de impuesto, pues esta empresa no cuenta con acciones preferentes y por lo tanto su utilidad neta después de impuesto es su utilidad disponible para el accionista común. La ganancia por acción será el resultado de dividir la utilidad neta después de impuestos entre el volumen de acciones. En la tabla pueden ver que estoy utilizando el número 25 en vez de 25,000 porque estas cifras se encuentran en miles de dólares. Por lo tanto, la ganancia por acción en el escenario pesimista es de $0, 2.40 para el escenario esperado y 4.80 para el escenario optimista. Utilizando nuestras herramientas de medición de riesgo, calculamos un promedio ponderado para calcular la ganancia por acción esperada con un índice de endeudamiento del 0%. Entonces, nuestra ganancia por acción esperada con una estructura de capital 0% deuda, 100% capital es de $2.40 por acción.
En la parte derecha tienen el desglose de cómo se llegó a este cálculo, que recuerden que es un promedio ponderado, la ganancia por acción por la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los escenarios. De la misma forma, utilizando las medidas de riesgo, calculamos la desviación estándar de esta ganancia por acción, la cual es de 1.70, y nuestro coeficiente de variación, que resulta de dividir mi desviación estándar entre mi GPA esperada, es de 0.71. Vamos a ver ahora a continuación esta misma tabla, pero utilizando un índice de endeudamiento del 30%. Tenemos nuevamente los tres escenarios y las tres utilidades antes de intereses e impuestos, pero ahora estamos deduciendo los $15,000 correspondientes al pago de interés. Les recuerdo que este monto fue calculado anteriormente en una tabla en la cual decía que el 30% de 500,000 son 150,000. Por 10% nos da un pago de interés anual de $15,000. Este es el monto que vamos a deducir a la utilidad antes de intereses e impuestos en cada uno de los escenarios. Esto nos da como resultado una utilidad antes de impuesto de $15,000 para el escenario pesimista, $85,000 para el escenario esperado y $185,000 para el escenario optimista. A estos montos calcularemos el 40% correspondiente al pago de impuestos. Noten que el impuesto que estamos calculando en el escenario pesimista es de -6. La razón de que sea -6 es porque estamos obteniendo una pérdida. Cuando las empresas obtienen pérdidas, tienen la posibilidad de deducir el monto de la pérdida en el siguiente periodo. En este caso, lo que estamos haciendo es calcular el monto correspondiente al impuesto por esta pérdida y lo estamos sumando a estos $15,000 de tal suerte que ahora nos da una pérdida neta de $9,000 únicamente. Esto se debe a que en lugar de estar perdiendo $15,000, solo perderemos 9,000, pues no realizaremos pago de impuesto, sino por el contrario, nosotros podremos deducir la pérdida y eso nos hace que la utilidad sea menor a los 15,000 calculados en la utilidad antes de impuesto. En el caso del escenario esperado, el impuesto es de $34,000, que restados a los $85,000 de la utilidad antes de impuesto, nos da una utilidad neta de $51,000. Y en el escenario optimista, el monto del impuesto es de $74,000, que restado a los $185,000 de la utilidad antes de impuestos, obtenemos una utilidad neta después de impuestos de $111,000. De tal suerte que nuestra ganancia por acción para cada uno de los escenarios es menos $0.51 para el escenario pesimista, $2.91 para el escenario esperado y $6.34 para el escenario optimista. Calculamos nuevamente el promedio ponderado de la ganancia por acción para obtener la ganancia por acción esperada, dándonos como resultado para una estructura de capital 30% deuda, 70% capital, una ganancia por acción esperada de $2.91 por acción. La desviación estándar es de 2.42 y el coeficiente de variación de 0.83. Como pueden darse cuenta, el coeficiente de variación se incrementa. En el caso de la estructura 0% deuda, 100% capital, nuestro coeficiente de variación era de 0.71. Ahora, con el índice de deuda del 30%, sube a 0.83. Esto nos indica que a mayor sea el apalancamiento financiero, mayor será el riesgo. En este caso, el riesgo de la desviación de la ganancia por acción esperada para los accionistas comunes. Veamos finalmente qué ocurre al calcular las ganancias por acción y la ganancia por acción esperada de la estructura de capital con un índice de endeudamiento del 60% y un capital del 40%. Aquí el interés se incrementa a $49,500
y nos da como resultado una utilidad neta después de impuestos de menos $29,700 para el escenario pesimista, $30,300 para el escenario esperado y $90,300 para el escenario optimista. Tenemos que la ganancia por acción para cada uno de los escenarios es el resultado de dividir esta utilidad neta después de impuestos entre 10,000 acciones. Recuerden que entre menor sea el capital, menor será el volumen de acciones que estamos manejando. En este caso, al tener únicamente un capital del 40%, es decir, de $200,000, al dividir los $200,000 entre 20, que es lo que vale la acción, nos quedan únicamente 10,000 acciones en circulación. Por lo tanto, para el índice de endeudamiento del 60, la ganancia por acción queda para el escenario pesimista de $2.97 por acción, para el escenario esperado 3.03 y para el escenario optimista 9.03, dándonos una ganancia por acción esperada de 3.03, una desviación estándar de 4.24 y un coeficiente de variación que supera el 1, dándonos un valor de 1.40%, lo cual nos indica que el riesgo de esta estructura de capital, 60% deuda, 40% capital, es la más riesgosa de las que estamos considerando en este ejercicio. En esta tabla tenemos las diferentes medidas que calculamos en las tablas anteriores, pero ya incluyendo todos los diferentes índices de endeudamiento. Entonces tenemos en primer lugar la ganancia por acción esperada, en segundo lugar la desviación estándar de las ganancias por acción y finalmente el coeficiente de variación de las ganancias por acción. Como pueden darse cuenta, el coeficiente de variación va incrementándose conforme se va incrementando la deuda y esto nos indica que entre mayor sea el apalancamiento financiero o la deuda de un negocio, mayor será su riesgo y principalmente el riesgo de no alcanzar a cubrir los intereses necesarios con la generación de utilidades. En esta gráfica vemos dos líneas o dos campanas que representan las ganancias por acción con un índice de endeudamiento del 0% y con un índice de endeudamiento del 60%. En el eje de las X tenemos el valor de las ganancias por acción y en el eje de las Y tenemos la probabilidad de ocurrencia, que no se alcanza a ver aquí. Entonces, en el centro, en esta línea central, tenemos la GPA esperada calculada en las tablas anteriores, es decir, lo que yo espero que ocurra. Y los puntos que aparecen en los extremos son las ganancias por acción, tomando en cuenta diferentes probabilidades de ocurrencia. Como pueden observar, la campana de la ocurrencia de ganancias por acción con base en su probabilidad es mucho más cerrada y mucho más cercana al promedio esperado de la ganancia por acción, lo que nos indica que este índice de endeudamiento es menos riesgoso. En el caso de la campana del índice de endeudamiento del 60%, vemos que las ganancias por acción pueden oscilar desde -4 hasta 9 pesos de ganancia por acción, alejándose bastante de la GP esperada o promedio ponderado, que es del 3.03%, de 3.03 pesos por acción. Lo que nos está indicando esto es que hay un mayor riesgo de que lo que en realidad ocurra se desvíe de lo que yo espero que ocurra. Estas gráficas me están mostrando, en primer lugar, la relación existente entre el porcentaje de deuda o índice de endeudamiento en relación con la ganancia por acción esperada, de tal manera que con un índice de endeudamiento del 0%, mi ganancia por acción es de 2.4 pesos por acción y está marcado en este punto. Con un índice de endeudamiento del 30%,
Mi ganancia por acción esperada es de 2.91 y por eso lo ubico en este punto. Y con un índice de endeudamiento de 60%, mi ganancia por acción es de 3.03 y por eso lo ubico en este punto. Como pueden ustedes observar, las ganancias por acción, conforme va incrementándose la deuda, van creciendo hasta que alcanzan su punto máximo en el índice de endeudamiento del 50%. Esto quiere decir que aquí es donde está alcanzando la estructura el mayor beneficio en relación con los costos de la deuda. Una vez superado este punto máximo, la ganancia por acción comienza a decaer. ¿Por qué? Porque el costo de la deuda es demasiado elevado en comparación con el beneficio fiscal que me está permitiendo obtener el pago de intereses. Por lo tanto, observando esta gráfica, podemos deducir que para el ejemplo específico de Colfresh, la estructura de capital que maximiza el beneficio en relación con el costo de la deuda es la estructura de capital 50% deuda, 50% capital, porque es en esta estructura donde logra la ganancia por acción máxima. Del lado derecho tenemos únicamente lo que es las medidas de riesgo. Tenemos en el eje de las X el índice de endeudamiento o el porcentaje de deuda y en el eje de las Y el coeficiente de variación que medimos en los ejercicios anteriores. Si ustedes observan, aquí hay una línea. Esta línea divide los dos tipos de riesgo, el riesgo del negocio y el riesgo financiero. Recuerden que el riesgo del negocio lo que me está midiendo es el riesgo asociado con los costos fijos de la empresa relacionados con sus costos de ventas y sus costos de gastos de operación, y por eso son constantes, porque la empresa tiene los mismos costos fijos de $200,000 y por eso el riesgo es exactamente el mismo. Conforme va aumentando la deuda, va aumentando el coeficiente de variación asociado con el pago de intereses. Estas medidas de aquí me indican el riesgo, por lo tanto, de financiamiento. Entonces, a mayor sea el índice de endeudamiento, mayor será el coeficiente de variación, indicándome únicamente lo que ya sabemos. A mayor apalancamiento, mayor riesgo. El primer método para lograr determinar una estructura de capital óptima teórica es el método que llamamos utilidad antes de intereses e impuestos en relación con las ganancias por acción, o por sus abreviaturas, método UAI-GPA. En este método me permite seleccionar la estructura de capital que incremente al máximo las ganancias por acción. Consideramos la relación existente entre la utilidad antes de intereses e impuestos y las ganancias por acción. Y recuerden que siempre manejaremos un nivel de riesgo constante y solo es el riesgo financiero el que va a cambiar conforme cambia la estructura de capital. En la práctica el riesgo financiero cambia y también el riesgo del negocio puede cambiar, pero para efectos de comprensión de la estructura de capital estamos manejando un riesgo de negocio constante. Vamos a graficar los cálculos que hemos hecho anteriormente con respecto a los índices de endeudamiento y las ganancias por acción. En este caso, tengo en la gráfica en el eje de las Y el monto en pesos de ganancias por acción y en el eje de las X las utilidades antes de intereses e impuestos expresadas en miles de dólares. Recordemos que con un índice de endeudamiento de 0, las ganancias por acción eran para una utilidad antes de intereses e impuestos de 100,000 de 2.40 y para una utilidad antes de intereses e impuestos de 200,000 de 4.80. Entonces, tomando como referencia que aquí en este punto son los 100,000, decimos que 2.40 se ubica en este punto y lo marcamos. Con una utilidad antes de intereses e impuestos de 200,000,
es 4.80, lo cual se ubica en este punto y lo marcamos. Con un índice de endeudamiento del 30%, mi ganancia por acción es de 2.91 para una utilidad antes de intereses e impuestos de 100,000 y 6.34 para una utilidad antes de intereses e impuestos de 200,000. Entonces, trazo 2.91 se ubicaría en este punto para un nivel de $100,000 y para un nivel de 200,000 sería 6.34, que sería en este punto. Lo mismo hacemos con el índice de estructura del 60% deuda, donde 3.03 es a una utilidad de 100,000, que se ubicaría en este punto, y 9.03 para una utilidad antes de intereses e impuestos de 200,000 se ubicaría en este punto. Si unimos los puntos, generamos tres líneas, ¿sí? Entonces, la línea superior es la del índice de endeudamiento del 60%, la línea media, índice de endeudamiento del 30%, y la línea inferior, índice de endeudamiento del 0%. Si ustedes observan esta gráfica, notarán que la línea del índice de endeudamiento del 60% es la más inclinada. Esto nos indica que es el índice que representa un mayor riesgo, porque hay una mayor variación entre los precios con los diferentes, entre las ganancias por acción en relación con los diferentes niveles de utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces, este método lo que dice es que considerando las utilidades antes de intereses e impuestos, yo debo elegir aquel índice que maximice mi ganancia por acción. Entonces, suponiendo que nosotros supiéramos que no vamos a generar una utilidad antes de intereses e impuestos superior a $50,000, en esta gráfica el punto máximo lo alcanza este punto, el cual corresponde a la línea del índice de endeudamiento del 30%. Por lo tanto, si yo sé de antemano que no voy a poder generar una utilidad antes de intereses e impuestos mayor a 50,000, o que yo voy a generar con mucha seguridad $50,000, yo debo de elegir esta estructura, la estructura 30% deuda, 70% capital. Supongamos que sabemos o tenemos la certeza de que sí vamos a lograr generar una utilidad antes de intereses e impuestos de $200,000. En ese caso, en este nivel, yo elijo aquel índice cuyo punto más alto me está mostrando la ganancia por acción más alta, y en este caso es la del índice de endeudamiento del 60%. Por lo tanto, si yo sé que lograré generar una utilidad antes de intereses e impuestos de $200,000, yo debo elegir la estructura de capital 60% deuda, 40% capital. Si yo supiera que no voy a superar los $50,000, yo necesito utilizar el índice de endeudamiento del 0, pues es en esta línea la que está superior a todas las demás cuando tenemos una utilidad antes de intereses e impuestos menor a $50,000. Esperando haya quedado clara esta parte, vamos a mencionar algunas desventajas de este análisis. El aspecto más importante que debemos reconocer cuando utilizamos este análisis UAI-GPA es que la técnica busca incrementar al máximo las ganancias, no incrementar la riqueza de los dueños, la cual se refleja en el precio de las acciones de la empresa. El uso de este método busca maximizar las ganancias por acción, pero está ignorando el riesgo asociado con cada nivel de financiamiento. Si los inversionistas no requirieran primas de riesgo, es decir, un rendimiento adicional a cada nivel de riesgo,
a medida que aumenta su deuda en su estructura de capital, una estrategia que implique incrementar al máximo las GPAs también incrementaría el precio de las acciones. Pero como los inversionistas requieren un premio o una prima por aumentar el riesgo y este aumenta al aumentar el apalancamiento financiero, el incrementar las ganancias por acción no garantiza el incremento en la riqueza de los accionistas o dueños, porque la proporción de la deuda aumenta el riesgo y aumenta la prima de riesgo. Para seleccionar la mejor estructura de capital y el riesgo, debemos integrar un esquema de evaluación que sea congruente con la teoría de la estructura de capital que presentamos anteriormente. Para maximizar la riqueza, debemos de maximizar el valor o el precio de la acción y debemos seleccionar esta estructura que incluya los dos factores clave, el rendimiento y el riesgo. Para determinar el valor de la empresa, considerando diferentes estructuras de capital alternativas, tenemos que calcular el nivel de rendimiento que debe ganar para compensar a los dueños o accionistas por el riesgo que asumen. Esto se asocia con el nivel de rendimiento requerido, relacionado con un nivel específico de riesgo financiero. El rendimiento requerido puede calcularse de diversas formas. En teoría, el método preferido sería calcular primero un coeficiente beta relacionado con cada estructura de capital alternativa y usar después el modelo de fijación de precios de activos de capital, o mejor conocido como CAPM, que ya conocemos y ya vimos anteriormente, para calcular este rendimiento requerido. Otro método más operativo implica vincular el riesgo financiero asociado con cada estructura de capital alternativa directamente con el rendimiento requerido. Es similar al modelo del CAPM para vincular el riesgo y el rendimiento requerido del proyecto. En este caso, podemos utilizar la tasa de descuento ajustada a riesgo y podemos utilizar como referencia el dato estadístico del coeficiente de variación de las GPAs. Desde el punto de vista práctico, estas son las dos metodologías que deberíamos de utilizar. Sin embargo, para efectos de practicidad en este curso, yo voy a asignar unos diferentes rendimientos requeridos, considerando como referencia los coeficientes de variación de las ganancias por acción. No aprenderemos en este curso cómo calcular la tasa de descuento ajustada a riesgo. Yo les daré de manera arbitraria el valor de estas tasas en la siguiente tabla. Tenemos entonces en la primera columna los diferentes índices de endeudamiento. Tenemos el coeficiente de variación que obtuvimos en las tablas anteriores y estoy asignando una tasa de rendimiento requerido estimado utilizando una prima, elevando la tasa conforme se va incrementando la deuda, de tal manera que con una deuda del 0%, nuestro rendimiento requerido será del 11.5% y con una deuda del 60%, nuestro rendimiento requerido o tasa de rendimiento ajustada a riesgo será del 19%. Tomando en consideración estos valores, nos corresponderá ahora calcular o estimar el valor de la acción. El valor de una empresa relacionado con las diferentes estructuras de capital alternativas puede calcularse usando uno de los modelos de evaluación estándar. Si todas las ganancias se usan para pagar dividendos, podemos utilizar el modelo de evaluación de crecimiento cero, el cual me dice que el precio de una acción es igual a la ganancia por acción dividida entre el rendimiento
requerido para esa empresa. Por lo tanto, utilizando esta ecuación, yo calcularé a continuación los valores de las acciones asociados con las estructuras de capital de Colfresh. Tengo, por un lado, el índice de endeudamiento, es decir, la estructura de capital, en la primera columna. En la segunda columna tengo la ganancia por acción esperada. En la tercera columna, el rendimiento requerido estimado, de tal manera que al dividir mi ganancia por acción esperada de 2.40 entre 11.5, que es mi rendimiento requerido estimado, con un nivel de deuda de 0%, me da un valor de la acción de $20.87 por acción. Hago el mismo cálculo para cada una de las diferentes índices de endeudamiento. 2.55 entre 11.7 me da 21.79 y así obtengo los valores estimados de las acciones. En este caso, obtengo valores estimados que van desde $20.87 hasta $15.95. Como podemos ver en esta tabla, podemos tomar una mejor decisión con respecto a la estructura idónea de capital. Con el método UAII-GPA, nosotros teníamos que la ganancia por acción más alta la encontrábamos con un índice de endeudamiento del 50%, es decir, 3.18 es la ganancia por acción esperada más elevada y esta se da con una estructura de capital 50% deuda, 50% de capital. Sin embargo, como ya vimos, este método ignora el riesgo asociado con cada índice de endeudamiento, por lo tanto, utilizando el rendimiento requerido asociado con cada nivel de deuda y la ganancia por acción esperada, obtenemos que el valor de la acción más alto se encuentra con una estructura de capital que tiene un índice de endeudamiento del 30% deuda, 70% de capital. Y por lo tanto, este debería ser la estructura que la empresa Colfresh debería adoptar como la estructura de capital óptima teórica. Si graficamos esta tabla, veremos algo más o menos así. Tenemos en el eje de las X el porcentaje de deuda o el índice de endeudamiento y en el eje de las Y tenemos cantidades en pesos. En la parte inferior tenemos las ganancias por acción y en la parte superior tenemos los valores estimados de las acciones con base en la fórmula ganancia por acción esperada entre rendimiento requerido asociado con cada nivel de endeudamiento. Como pueden observar, en el índice de endeudamiento del 50% es donde alcanzamos la ganancia por acción más alta de 3.18 dólares por acción. Y tomando en consideración el precio o el valor estimado de la acción, nosotros alcanzamos el valor más alto de la acción de $23.28 con un índice de endeudamiento del 30%. Entonces, aunque las utilidades de la empresa, las medidas con las GPA, son más altas con el endeudamiento del 50%, el valor de las acciones incrementa al máximo con un índice de deuda del 30%. Los métodos generan conclusiones diferentes porque las ganancias por acción no están considerando el riesgo. Tomando en cuenta que la meta del director financiero es maximizar el valor de la acción, la estructura de capital óptima que deberíamos elegir en este caso es 30% deuda, 70% capital. Otras consideraciones importantes. Como no existe una forma práctica para calcular la estructura óptima de capital, cualquier análisis cuantitativo debe ajustarse tomando en cuenta otras consideraciones importantes. Entre estas se encuentran las siguientes. Primero, el riesgo del negocio.
Dentro del riesgo de negocio tenemos que considerar dos factores principales: la estabilidad de los ingresos. Aquellas empresas que tienen ingresos estables y que son fácilmente predecibles pueden usar estructuras de capital muy apalancadas, de manera mucho más segura que las empresas con patrones volátiles de ingresos por ventas. Las empresas con ventas crecientes se benefician del aumento de la deuda, ya que cosechan los beneficios del apalancamiento, el cual acrecenta el efecto de estos incrementos. Es decir, una empresa que sabe con seguridad cuánto va a vender puede arriesgarse a tomar una estructura con una deuda más elevada que una empresa que no sabe con certeza cuánto va a vender. No puede correr el riesgo de contratar una deuda muy fuerte porque podrá correr el riesgo de caer en quiebra. Otro factor importante del riesgo del negocio es el flujo de efectivo. Cuando estamos considerando una nueva estructura de capital, debemos concentrarnos en la capacidad para generar flujos de efectivo necesarios que me permitan cumplir con mis obligaciones, en este caso con el pago de intereses. Cualquier cambio en la estructura de capital debe apoyarse utilizando pronósticos de efectivo que reflejen que efectivamente tendré la capacidad para pagar los intereses de deuda y, si existen, los dividendos de las acciones preferentes. El segundo punto que debe tomarse en cuenta es el costo de agencia. En primer lugar, las obligaciones contractuales. Es posible que haya límites con respecto al tipo de fondos que se puede recaudar una empresa. Por ejemplo, tal vez no podemos vender deuda adicional. Tal vez existen límites en relación con la venta de acciones adicionales y con la capacidad de distribuir dividendos de acciones. Entonces, cuando decidimos cambiar nuestra estructura, debemos considerar obligaciones contractuales previamente contraídas que nos impidan llegar a esta nueva estructura. Las preferencias de la administración: a veces hay empresas que prefieren ser más conservadoras y que encuentran niveles de deuda aceptables hasta ciertos límites para evitar la exposición al riesgo. Debido a esta aversión al riesgo, a veces alcanzar un nivel de estructura de capital óptimo teórico no es tan viable, pues no prefieren las empresas mantener una deuda conservadora que arriesgarse con un nivel de deuda más elevado. El control también es un factor que tenemos que tener en cuenta, que un grupo de la administración interesado en ejercer el control tal vez prefiera emitir deuda en vez de emitir acciones comunes. En condiciones de un mercado favorable, una empresa que desea vender acciones podría realizar una oferta con acciones sin derecho a voto, permitiendo así que la empresa no pierda el control del negocio. Entonces, cuando estamos considerando un cambio en nuestra estructura de capital, en el cual tendríamos que incrementar el capital patrimonial a través de la venta de acciones, pero sin perder el control, entonces podemos hacer esta emisión con acciones sin derecho a voto. La última consideración tiene que ver con la información asimétrica. Información asimétrica: evaluación externa del riesgo. La capacidad de la empresa para recabar fondos de manera rápida y a tasas favorables depende mucho de las evaluaciones externas de riesgo que hacen los prestamistas y los calificadores de los bonos. Es por eso que la empresa debe tomar en cuenta el efecto que producen cambios en las decisiones referentes a la estructura de capital, no solo en el valor de las acciones, sino en los estados financieros que se publican y que a partir de los cuales tanto los prestamistas y los calificadores evaluarán el riesgo de la empresa. Por último, el factor de oportunidad. Es importante considerar el ámbito económico en que se encuentra la empresa. Cuando las tasas de interés son bajas, por ejemplo, el financiamiento a través de deuda puede ser más atractivo. Sin embargo, cuando las tasas de interés son altas, la venta de las acciones podría ser más aceptable. En ocasiones, tanto el capital de deuda como el capital patrimonial
se vuelven inaccesibles en términos razonables. Por lo tanto, las condiciones económicas, sobre todo las del mercado de capitales, afectan en forma significativa las decisiones sobre la estructura de capital. En resumen, a mayor apalancamiento, aumenta el riesgo y el rendimiento. El grado de apalancamiento operativo y la composición de la estructura de capital afectan el valor de la empresa de manera evidente. Por lo tanto, el gerente financiero debe considerar los tipos de costos operativos y financieros en los que incurre la empresa, reconociendo que entre más altos sean de carácter fijo, conllevarán un mayor riesgo. Recordemos que existen dos tipos de capital principal, el capital de deuda y el capital patrimonial. Ambos integran la estructura de capital de una empresa. La estructura de capital de una empresa se puede evaluar externamente utilizando dos razones financieras: el índice de endeudamiento o la razón de deuda y la razón de cargos de interés fijo o capacidad de pago de interés fijo. Las empresas que tienen mayores grados de endeudamiento deberán tener una mayor cobertura de pagos fijos para evitar la posibilidad de quiebra. El principal beneficio del financiamiento a través de la deuda es el escudo fiscal, y los principales costos están la probabilidad de quiebra, los costos de agencia que imponen los prestamistas y la información asimétrica. La estructura de capital óptima teórica se da cuando encontramos el equilibrio entre los beneficios y los costos de la deuda. Y para eso utilizamos dos métodos. El primer método es el método utilidad antes de intereses e impuestos, GPA, el cual evalúa las estructuras de capital de acuerdo con los rendimientos que ofrecen a los dueños de la empresa y su grado de riesgo financiero. Con el método UAII-GPA, la estructura de capital preferida es la que arroje la ganancia por acción máxima. Gráficamente, este método revela el riesgo en términos de punto de equilibrio financiero y la pendiente de la línea de la estructura de capital. La desventaja principal de este análisis es que se concentra en maximizar las ganancias y no en maximizar la riqueza de los dueños, ignorando por completo el riesgo y su relación con el rendimiento. Por lo tanto, es preferible utilizar la evaluación de acciones para seleccionar la mejor estructura de capital. Para evaluar las acciones utilizamos una tasa de rendimiento asociado a cada nivel de riesgo y en ese momento logramos vincular el factor de riesgo. La estructura de capital preferida es aquella que genera el máximo valor estimado de la acción y no la ganancia por acción más alta. También deben considerarse los factores no cuantitativos importantes al tomar decisiones de estructura de capital. Recuerden, solo deben implementarse decisiones de apalancamiento y estructura de capital que sean congruentes con la meta principal de la empresa, maximizar el valor o el precio de las acciones. Y con esto damos por terminado el tema estructura de capital.